El día de hoy vamos a hablar sobre estimadores puntuales de intervalos de confianza. Este tema es derivado de ya sea la serie de distribuciones que han estado viendo, también es derivado de varios elementos conocidos como lo que es la media poblacional, media muestral, la desviación estándar, la varianza y en este caso la desviación estándar. También hay que verla desde el punto de vista tanto de la muestra como de la población. Cuando se está trabajando con los estimadores puntuales de intervalos de confianza, debemos tomar en consideración que el error estándar es considerado como la desviación. Eso es para más adelante cuando ya lo estén aplicando en problemas directamente. Hoy vamos a resolver un problema acá y se los voy explicando de dónde salen la parte de los intervalos de confianza, de dónde se obtienen específicamente y que se pueden ir variando, ¿verdad? Veamos aquí, un estimador puntual en este caso, pues no es más que un estadístico que se calcula a partir de la información de la muestra. Y en este caso lo vamos a estar utilizando para estimar el parámetro de la población. Es decir, a partir de mi estimador puntual, que tiene que ver con la muestra, yo voy a venir y voy a obtener, en este caso, el valor para la población como tal. Van a haber casos, por ejemplo, donde no conozcamos la desviación, entonces ahí vamos a tener que, en este caso también, utilizar otras fórmulas para poder ir haciendo los cálculos. Pero de hecho, como ya este tipo de análisis es utilizando cantidades muy grandes de información, bueno, vamos a tratar de que los ejemplos no sean tan grandes para poder hacer la evaluación y el análisis. Ya vamos a utilizar o vamos a hacer el uso del Minitab. Otro concepto que ustedes deben controlar, bueno, el primero es estimador puntual y el segundo en este caso es el intervalo de confianza. En este caso ese intervalo es un rango, ¿verdad? Que vamos a crear en este caso a partir de los valores de la muestra o los datos en este caso de la muestra. Y la idea como tal es ver la probabilidad o el porcentaje en este caso de que los datos generados, ya sean aleatoriamente o bajo una investigación, estén dentro de ese rango estimado. Y la idea es que, por ejemplo, yo un intervalo de confianza debo venir y establecer, por ejemplo, y decir, necesito que los datos que voy a evaluar tengan un intervalo de confianza de aproximadamente un 95% o un 99%. En, Cuando ustedes trabajan con Minitab, no sé si recordarán, en la clase anterior aparecía un 95. Ese 95 es el intervalo de confianza. Pero ese intervalo lo podemos ir variando de acuerdo al análisis que vamos a hacer. Pero se supone que entre más alto sea el intervalo de confianza, también ese porcentaje extra que quede va a ser como que las diferentes pruebas que no coincidan con el intervalo, que es aproximadamente un 5%, pero puede ir variando, ¿verdad? Todo dependerá de los datos aleatorios, en este caso, que nosotros podamos obtener. Y aquí está lo que les mencionaba. Los más comunes son el 95%, que tiene un valor, en este caso, de un más menos 1.96 desviaciones estándar, en este caso, de la media poblacional. Y el 99%, o sea, el intervalo de confianza del 99%, que tiene un valor de más menos 2.58 desviaciones estándar de la media poblacional. Este tipo de trabajo normalmente va asociado a la normal, porque la idea es verificar si los datos que estamos evaluando, de cierta manera, tienen un tipo de variable continua. Y es por eso que se está trabajando de esta manera. El 95 como tal, como les digo, representa prácticamente el 95% de todas aquellas observaciones o de los ensayos que caen dentro del rango establecido. El 5% pues va a representar prácticamente eh, aquellos casos que no están dentro de esa zona o ese rango. Y como dice ahí, se divide en dos partes iguales, porque esto lo hacen a través de lo que es prácticamente la campana de Gauss, o en este caso la curva normal. Les voy a compartir esta pantalla y aquí les voy a ir explicando. Por ejemplo, la idea como tal, nosotros ya sabemos que
nuestra campana o nuestra curva normal en este caso está dividida en dos partes, ¿verdad? Y cada uno de esos lados es de 0.5, 0.5. Cuando nosotros estamos hablando del intervalo de confianza de un 95%, tenemos un 5% en este caso de todas aquellas posibles situaciones que no estén dentro del área. Entonces se divide en 2.5, 2.5. ¿Qué representa esto? Lo divide acá. Aquí va a haber un 2.5% y aquí va a haber otro 2.5%. O sea, es un 2.5 de cada lado. Lo que me deja toda esta área de acá como parte de el área donde pueden estar todos los datos aceptados. Y eso me representaron 95%. Y lo mismo se hace con el 99%. El 99 prácticamente me dejan 1% de descarte. Entonces ese descarte lo divido en 0.5 de cada lado y el resto es el área donde pueden caer en este caso los valores que estemos analizando. Ahora, esto también va asociado, por ejemplo, si ustedes vieron ahí, hay un 1. En este caso 96. Este 1.96 no es más que el valor que debemos buscar en la tabla de la distribución estándar, normal estándar en este caso. Tenemos que buscar ese 1.96 para establecer en este caso el área bajo la curva que vamos a estar trabajando. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, simplemente lo que hacemos es que lo buscamos en la parte de la tabla. Aquí les doy una explicación y hay un ejemplo también. Aquí está el ejemplo, pero me voy a pasar un momentito aquí a la tabla. Aquí, si ustedes pueden observar, voy a ampliarlo un poco. Está algo borroso ahí, pero esta tabla es la que tenía los datos más reales. Aquí está. Entonces, por ejemplo, si ustedes pueden observar ahí, el 1.96 coincide exactamente en el punto 4750, es decir, de cada lado de la curva normal estoy abarcando el 47.5%. Si ustedes suman ese punto 4750, ¿verdad? Al multiplicarlo por 2, les va a dar un punto 95, que es el equivalente al 95%. Eso no quiere decir también que solo vaya a trabajar con el 95 y el 99. Yo puedo venir y especificar en este caso otro valor del intervalo de confianza. Puedo venir y establecer en este caso, por ejemplo, un 92%. Bueno, ¿qué pasa con el 92%? Yo tendría que buscar el valor de Z para ese punto 92. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, puedo colocar que el punto 92 o el 92% lo convierto en un valor de punto 92, ¿verdad? Al dividirlo entre 100. Y ese punto 92 debo dividirlo entre 2 porque resulta que para poder encontrar el área Z ya para este tipo de intervalos, yo utilizo la mitad de en este caso de la tabla. ¿A eso hacen referencia o se usa la mitad de lo que normalmente se utilizaría como parte de la curva normal? Entonces al dividirlo entre 2 me da un punto 46. Yo tengo que buscar en mi tabla de la curva normal estandarizada un valor que se acerque lo más posible al punto 46. En este caso tendría que ser punto 4600. Si ustedes buscan el punto 4600 aquí, si ustedes observan, el más cercano sería el punto 4599. Y ese me estaría dando que tengo un valor Z de 1.75 aproximadamente. Aquí está, 1.75. Entonces, el valor que yo tendría que usar para esos intervalos, usando un 92% dentro del intervalo de confianza, debería ser de 1.75. Y así es como yo encuentro los valores, en este caso, dependiendo del intervalo de confianza. Hay una fórmula que se utiliza ahí y se las coloqué aquí al final. Aquí está, miren, si ustedes pueden observar. Para poder establecer el intervalo de confianza para la media de la población donde la muestra sea mayor o igual a 30,
Ojo con esto, si la muestra es mayor o igual a 30, entonces yo puedo utilizar estos valores, estas fórmulas. X para mí me representa la media de la muestra. Entonces la media de la muestra le voy a sumar y le voy a restar, porque ahí es donde voy a definir los rangos, el valor de Z que encontré. Si mi valor de confianza o mi intervalo de confianza es del 95%, aquí debo colocar 1.76. O 96, perdón. Si mi valor de mi intervalo de confianza en este caso es del 99%, aquí debo colocar 2.58 en el lugar de Z. Si uso un 92% u otro valor, yo debo encontrar el valor de Z. Simplemente ese valor lo divido entre 2 y busco el valor más cercano, ¿verdad? Por ejemplo, si fuera un nivel de confianza del 80%, al hacer la división, por ejemplo, me da un punto 3.997, busco el valor de Z en este caso, el más cercano sería 1.28, para 94 sería 1.88, para 96 sería 2.05, por ejemplo, el valor de Z. Entonces aquí colocamos el valor de Z, la desviación en este caso que tengo, la desviación estándar de la muestra y la raíz del número de datos o en este caso el valor de la muestra que estoy utilizando para poder obtener un rango específico. Y también estoy agregándoles la fórmula de la desviación estándar de la población, ¿verdad? Que en este caso sería la desviación que yo tengo de la muestra partido la raíz de n. Bueno, veamos, pues. Veamos el problema como tal. Aquí me indican lo siguiente. Dice, ¿cómo calculamos un intervalo de confianza al 95%? Es lo que les acabo de explicar. El punto 95, ¿verdad? Lo divido entre 2 y ya obtengo el valor. O el 5% que tengo restante, al dividirlo entre 2, puedo restárselo al punto 5 y me da el valor, en este caso, de una de las partes, de una de las mitades. De la mitad específicamente la curva normal, y ese valor es el que voy a ir a buscar a la tabla para ver qué intersección de datos tanto de fila y columna me genera, y ese va a ser mi valor de Z. Dice que suponga que su investigación comprende el salario inicial anual de los estudiantes de contabilidad con licenciatura. Calcula que la media de la muestra es de 39,000, aunque le puse dólares. Y la desviación estándar, fíjense bien, la desviación estándar para este tipo de problemas es considerado como el error estándar. El error estándar en este caso, o la desviación estándar de la media de la muestra. Ojo con esto, debemos identificar si me están dando la media de la muestra o la media de la población. Son dos cosas distintas que debemos evaluar. En este caso, me están dando la media de la muestra. Y la media de la muestra es de 200. Perdón, la desviación en este caso es de 200, pero es de la desviación de la media de la muestra. Ahora digamos aquí, supongamos que la muestra contiene por lo menos 30 observaciones. Y ese es el mínimo necesario para poder utilizar estas fórmulas. 30 observaciones. Si se seleccionaran en este caso 100 muestras del mismo tamaño de la población de interés y se determinan los 100 intervalos de confianza determinados, comprobar que de los 100, en este caso de los 100 casos, 95 se encuentren dentro de la media de la población. Pero aquí esto puede variar. Recuérdense que al utilizar software, este va a generar valores aleatorios. Pero la idea es que por lo menos la mayoría de los casos, o en este caso se logre llegar a obtener un 90 a 95% en cuanto a todos aquellos rangos que puedan estar dentro de los valores del intervalo de confianza. Esa es la idea. Entonces lo que hacemos aquí es, si vamos a hacer primero el cálculo manualmente, pues tenemos que utilizar esto. Aquí está lo de que les estaba explicando de Z. En este caso, si Z para mí va a ser 1.96, que me va a representar un punto 4750, que es el valor del rango que vamos a utilizar, porque nos están pidiendo el 95% de el intervalo de confianza. Entonces acá
¿Qué hacemos con esto? Fíjense, si 39,000 es en este caso mi media, yo a esa le debo sumar o restar el 1.96, que es mi valor de Z, por la desviación estándar que yo ya tengo de la muestra. Recuérdense, el S partido, en este caso la raíz de N, me devuelve el dato para la población, la desviación de la población. En este caso estamos trabajando con la muestra. Si el problema estuviera planteado en función de la población, yo tengo que hacer el uso de la fórmula que les enseñé, que es esta de aquí. En este caso, ya me dan la desviación y estoy trabajando sobre una muestra. Entonces no hay tanto problema. Entonces vean acá. Lo que hacemos es que simplemente multiplicamos la desviación por el 1.96 que es Z y eso se lo vamos a restar a 39,000 y nos va a devolver el rango inferior. Y al 39,000 le vamos a sumar el producto de 1.96 por 200 y me va a dar el rango superior. ¿Qué es lo que debo evaluar en pocas palabras? El problema me pide que yo evalúe cuántos de los, en este caso de las pruebas aleatorias que hice, cumplen con estar dentro de este rango, ¿sí? Eso es lo que debo evaluar. Considerando que yo evalué un en el intervalo de confianza del 95%. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahí, simplemente vamos a venir aquí a Minitab y primero que nada debemos generar nuestros datos aleatorios. Y por eso les empecé a explicar esto ayer. Entonces acá nos vamos a datos aleatorios, random data, y buscamos normal. Entonces, me están pidiendo que yo genere, en este caso, números aleatorios que voy a generar son 30. La muestra es de 30, pero necesito crear, en este caso, 100 pruebas distintas. Entonces voy a colocar C1-C100. ¿Sí? C1-C100. Me piden que ingrese la media, que es 39,000, y me piden que agregue la desviación estándar, que es de 200. Le damos OK y miren lo que va a pasar. Nos va a generar las 100 pruebas aleatorias. Nos genera las 100 de 30 datos cada una. Y sobre eso debo analizar. Ahora, ¿qué nos devolvió el problema? Nos devolvió valores aleatorios en torno al rango salarial y utilizando la desviación estándar que nos brinda el problema. Ahora tenemos que analizar esto. Entonces, por ejemplo, acá yo me voy a estadísticas, me voy aquí a estadísticas básicas, Basic Statistics, y busco este que me permite determinar cierta manera si el grado del intervalo de confianza se cumple de acuerdo a las pruebas aleatorias que yo hice. Bueno, ¿qué voy a agregar aquí? Pues aquí voy a agregar todas las columnas. Todas las columnas donde están los datos aleatorios. Vean, si hiciéramos esto manual nos llevaría muchísimo tiempo. Y eso es la ventaja del software. Aquí, por ejemplo, nos piden la desviación. Es 200. En opciones, aquí definimos el intervalo de confianza. Si se dan cuenta, ya viene predefinido en el 95. Entonces, si yo quisiera evaluar el intervalo de confianza en 95, pues simplemente lo dejo. Si quiero evaluarlo en 90, cambio a 90. Si quiero evaluarlo en 99, lo cambio. Le damos OK, OK acá, y aquí me devolvió los resultados. Si ustedes se dan cuenta, ahí está el análisis de las 100 columnas. Bueno, ¿cuál es mi trabajo ahora? Aquí están todas las pruebas que yo hice, del C1 al C100. Me devuelve el número de datos de la muestra, me devuelve la media de cada una de las columnas, la desviación, y me devuelve también
la media individual. Ahora, si ustedes observan aquí, me dice que el 95% de el intervalo de confianza. ¿Qué debo hacer yo? Como yo ya tengo establecidos mis límites, tengo establecido que el límite inferior es 38.608 y el superior es 39.392. Lo que debemos buscar en este caso es cuál de estos no, o en este caso, está por debajo del rango, o está salido hacia el lado izquierdo, o se pasa el rango. Si ustedes pueden observar, la mayoría empiezan un 38.900, 940, o sea, están muy cercanos y no hay ninguno que llegue a 40.000. Estoy considerando casi un 100% en cuanto a la parte de que todos están dentro de los valores estimados. Aquí hay un 39.109. Solo verifiquemos. 39.300 y 38.600 es el mínimo. Bueno, aquí hay uno. Entonces, lo que podría hacer es, número uno, revisando uno por uno y comparándolo con el rango, ¿verdad? Y la columna, por ejemplo, que no esté dentro del rango, la voy descartando. Otra prueba que puedo realizar yo ahí es, en este caso, podríamos hacer la de realidad y supervivencia, ¿verdad? Aquí en el análisis de distribución por la derecha, y podríamos utilizar, en este caso, la parte de la distribución del ID+, de la gráfica de distribución. Aquí colocamos, para no ir involucrando las 100 de una vez, vamos por grupos, por ejemplo, de C1 a C10. Y aquí, por ejemplo, podemos observar con quién podemos trabajar. Esta es una forma de hacerlo. Aquí lo que hacer es que aquí están los modelos continuos con los que más se asemejan. De hecho, debería asemejarse más con la parte de la normal. Este es un análisis. Si ustedes observan los tres datos generados, la exponencial queda fuera, Weibull en este caso tiene una variación alta igual a logarítmica normal, y aquí, por ejemplo, la paramétrica del logaritmo normal también quedaría descartada. Y ustedes observan bien, la que más coincide es la normal. En este momento, de acuerdo al análisis que estamos haciendo, gráfico, de acuerdo a los diferentes modelos lineales, me indica que la normal es la más adecuada. Bueno, ese es uno. Entonces yo voy, ojo con esto, conforme voy resolviendo el problema y haciendo estas gráficas, voy copiando, pegando las gráficas y voy haciendo un análisis o una descripción de cuál modelo se debería usar, cuál no y por qué. Y eso es en base a los datos que me están devolviendo, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí me están devolviendo diferentes valores y eso es lo que me va a ayudar a mí. Bueno, pero no es solo eso lo que puedo hacer. Vengo yo y me voy al plot de probabilidad. Le damos OK. Y aquí vamos a evaluar por rangos otra vez. De C1 a C10, distribución. Y aquí me tiro directamente a la distribución normal. Ahora, ¿qué voy a hacer ahí? Pues lo que vamos a hacer es un análisis individual. Ahí está. Ya me tiró. Me tiró las 10 primeras que voy a evaluar en este caso. ¿Qué debo buscar? Aquí, por ejemplo, esta es mi columna 10. Lo que yo debo evaluar, porque este es mucho más específico, es evaluar quién de ellos se acerca a la desviación original, desviación estándar original. Y entonces ahí voy a hacer un descarte mucho más minucioso. Entonces, por ejemplo, de acuerdo a, si ustedes se dan cuenta, a la evaluación de probabilidad, este tiene un punto 502, un 50%. Ahora vean, la desviación estándar, que es el segundo dato que está aquí, es de 158.7. Está muy alejado de la desviación original. El rango de la media, 38.961, se pasa en 300. Entonces,
Por eso les decía que hay que hacer diferentes análisis. Si lo veo a simple vista, todos podrían entrar, pero ya haciendo un análisis más minucioso, yo descarto. Por ejemplo, esta columna 10, yo la descarto. ¿Y por qué la voy a descartar? Simplemente la desviación estándar tiene mucha variación con respecto a la desviación original, descartado. Y puedo ir colocando dentro de mi análisis los valores que da la probabilidad de la evaluación de probabilidad o la probability value. En este caso, desde el punto 500 es un 50% prácticamente lo que me está indicando. Entonces, por ejemplo, esta sería mi primer columna descartada. Recuerden que aquí, como es individual, me voy acercando aún más, o busco en este caso la manera de ser mucho más específico y detallado en el análisis. ¿Qué datos aleatorios coinciden con el modelo? Eso es lo que estoy buscando. Este, por ejemplo, miren, la desviación estándar es 200.5. Este sí entra. Coincide, aunque miren la parte de la desviación, la parte de la media, perdón, es de 39.000. Coincide bastante mi desviación y mi media es de 39.000. Mi probabilidad de evaluación del 90%, pero aquí por lo menos esto de la desviación coincide bastante. Si ustedes ven el gráfico, no hay mucha variación. Entonces, este se queda, ¿sí? Entonces voy evaluando. Y en un documento ustedes van copiando las gráficas y van haciendo el análisis gráfica por gráfica. Ese es uno de los detalles de este tipo de análisis. Análisis bastante numerosos requieren mucho trabajo en cuanto a ir descartando las pruebas que son válidas y las que no. Ahí estamos analizando datos. Este, por ejemplo, este 8 tiene mucha variación si ustedes observan. Y aquí ya más detallado, tiene 177 en desviación y nos acerca mucho a la parte de lo que estamos hablando. Miren la probabilidad de evaluación, un 16%. Esta 8 descartada completamente. La columna 7, 247 de desviación, 38.000. Este también me marca una alta probabilidad y me marca una baja frecuencia o variabilidad, si ustedes ven. Entonces esta hay que dejarla pendiente por el tipo de gráfico que me está presentando, pero puede ser una de las que sean descartadas. Entonces, así sucesivamente ustedes tienen que ir evaluando cada uno de los resultados. Y entonces así van a llegar a darle solución. Aquí, como les digo, hicimos una evaluación bastante grande con respecto a los datos, porque nos pedían 100 pruebas con la misma cantidad de muestras. Entonces tengo que ir evaluando una por una y haciendo mi análisis. Genero mi documento, planteo el problema, coloco los datos, cuál es la media, la media en este caso muestral, poblacional, si hubiera la desviación o el error estándar, y después empiezo a calcular los rangos de valores. Al calcular los rangos de valores ya puedo venir y hacer el análisis respectivo para que yo pueda evaluar, número 1, individualmente cada uno de los datos aleatorios que me generaron y aparte también evaluar de acuerdo a los modelos cuáles son los que más se relacionan al que yo estoy trabajando. Por ejemplo, aquí estos los descarto. Si se dieron cuenta, el que más se apegaba era el de la normal. Entonces copio esto e indico que la normal es el que más se apega al modelo actual. Y de hecho es porque los valores están en un entorno de la normal. Pero puedo evaluar también que este logistic, por ejemplo, también presenta un método alternativo. Entonces yo puedo explicar acá, como parte de mi análisis, que el logistic como modelo continuo también me va a representar en este caso una segunda posibilidad para poder trabajar este tipo de datos aleatorios y es uno de los que más se acerca a la parte de los datos reales. Entonces, si se dan cuenta, lo que les expliqué, ahorita lo estamos aplicando directamente. Entonces, tenemos que hacer la evaluación como tal.
Les voy a subir la presentación y les voy a cambiar un poquito el problema. Solo van a generar ustedes 20 pruebas. No van a generar 100, sino que van a generar 20 pruebas y van a hacer el análisis de cada una de las columnas en un documento. Van ustedes haciendo la captura de las diferentes imágenes y van describiendo el por qué lo dejarían o lo asociarían dentro del intervalo de confianza y en este caso, ¿por qué no? O sea, entonces al final, en conclusión, deben especificar cuáles se quedaron, cuáles no y el motivo por el cual los fueron descartando. Pueden hacer una evaluación individual y al final colocar una conclusión final. Entonces este ejercicio lo voy a dejar como tarea, ¿verdad? La otra semana les voy a estar explicando otro un poquito más complejo, pero la idea es que nosotros aprendamos a analizar los valores. Ya vamos a ir viendo un poquito más detallados los modelos y les voy a hablar un poquito de la parte de cómo se selecciona la muestra, porque hay diferentes métodos, hay fórmulas, pero también hay otras formas de hacerlo. Y esa es la idea principal, que ustedes conozcan cómo ir obteniendo información, cómo descarto los datos y cómo puedo evaluar el mejor modelo que se asemeje o que me sirva en este caso para hacer un análisis exploratorio. Entonces, por ejemplo, aquí ya definimos que el modelo de la curva normal por la continuidad de los datos es el que mejor se apega a los resultados que están aquí de acuerdo al intervalo de confianza que acabamos de crear. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá ustedes? ¿Estamos bien? ¿Se entiende esto? Sí, que prácticamente sería como que definir, primero hacer el análisis individual y Ajá. definir ¿Con qué qué aspectos modelos? encontré. Sí, van ustedes descartando, o sea, van colocando las capturas y van indicando de acuerdo a la media y al rango de la desviación, si se ajusta al modelo o no. Entonces van descartando individualmente. Al final, en una conclusión, especifican cuáles de los casos quedan. Caso 1, 2, 3, quedaron, el 6, 7, 8 no. Hacen una conclusión general al final, ¿verdad? Pero vamos a usar este mismo problema, solo que no van a generar 100 pruebas, sino que solo van a generar 20, ¿sí? La idea acá, como les digo, es que ustedes vayan analizando y vayan poniendo en práctica esto, porque ya después voy a explicarles otro ejemplo donde vamos a tener que hacer unos cálculos distintos y ahí vamos a realizar un proceso muy similar, pero ya hay involucrados otros elementos más. Y la idea como tal es aprovechar la herramienta que tenemos, o sea, es parte de las herramientas del curso. Más adelante ya les voy a ir explicando otras herramientas para análisis de datos y otros modelos más que vamos a estar utilizando. Bueno, ¿alguna otra pregunta, ustedes? ¿Estamos bien hasta acá? Si ustedes ven, la herramienta como tal para análisis está muy buena, ¿verdad? Solo que hay que explotar todo lo que tiene. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Sí, sí, todo bien. Muy bien. Bueno, entonces les voy a subir en un rato la actividad para que la puedan empezar a trabajar. Hoy lo vamos a dejar como una parte teórica y una parte de laboratorio que hacer este ejercicio. Se lo subo en un ratito, denme un momento. Y estamos platicando la próxima semana. Ya les explico otros ejemplos más para complementar esto y hacer otras prácticas. Y así vamos a ir avanzando para ir trabajando diferentes modelos, ¿verdad? Bueno, como les había comentado, tengo una reunión ahorita. Entonces vamos a terminar acá. Pasen feliz noche, éxitos y bendiciones. Cualquier cosita me escriben al chat del grupo, por favor, ¿verdad? Cuídense. Sí.